Muy buenos días, queridos hermanos, pueblo de Nicaragua. Estamos aquí los misioneros permanentes de la Parroquia Cristo Resucitado con su programa Iglesia, tu vida es misión. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar con un tema muy bonito que se ha venido desarrollando, como es las casas de reunión. Pero antes de iniciar con ello, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, Papito Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo Creador. Te decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos a sus pies, tus misioneros permanentes de tu parroquia, Cristo resucitado. Primeramente, para darte gracias por regalarnos un día más de vida y permitirnos seguir sirviéndote, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, envíes tu Santo Espíritu y llénanos, ilumina y enriquece en las áreas que tú estimes conveniente y poder seguir siendo tu instrumento para llevarte a más personas. Enséñanos a tener un amor tan profundo por los demás como a tener un amor como el que tú tienes, como el que tú nos tienes a nosotros, Señor. Que podamos reflejar ese amor a aquellas personas que no te conocen, Señor. Sobre todo un amor especial por ellos, que aún no han tenido ese encuentro contigo, Señor, y están todavía en las tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que cales en los corazones de los que en este momento nos escuchan a través de las redes sociales, ya que tú, Señor, sabes que en medio de esta pandemia solamente así podemos comunicarnos, evangelizar a nuestros hermanos, Señor. Tú conoces la situación que tenemos en este momento. Por eso te pedimos, Señor, que abra los corazones, que abras los hogares, para que puedan escuchar esta palabra, para que te conozcan más a ti, Señor. Por eso te decimos, sé tú, Espíritu Santo, quien guíe este programa y abra los hogares, los corazones, para recibirte a ti, mi Señor. A ti que eres lo mejor que tenemos, Señor. A ti que nos amas y que tienes tanta misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos que cales en esos corazones, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que unido al Espíritu Santo, vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuando, ¿verdad?, con nuestro programa de nuestra parroquia, de los misioneros permanentes de nuestra parroquia Cristo Resucitado, que todos los sábados llevamos esta palabra, este mensaje, para que tú que estás escuchando a través de las redes sociales, Facebook Live y YouTube, tengas ese encuentro con nuestro Señor. Vamos a escuchar el mensaje del día de hoy a través del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra
y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio, o sea, la palabra que nos da el Señor el día de hoy. Vamos a reflexionar, puesto que durante esta semana, ¿verdad?, se nos ha estado remarcando en la palabra de Dios de que estemos en vela, ¿verdad?, porque no sabemos el día y la hora en que llegará nuestro Señor. Pues cada uno de nosotros ha recibido sus talentos. No hay un ser humano en el mundo que no haya recibido talentos de nuestro Señor. Todos tenemos talentos. Cada uno lo hemos recibido y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de ellos. Podemos pensar ante todo en los dones naturales que hemos recibido: la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que se tienen. Otros tienen simpatía abundante, otros son líderes. Nosotros no somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha hecho y que se presentan aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros. Tenemos claro que nosotros somos administradores, no dueños de nuestros talentos, pero seguramente se trata, en la intención de Jesús, también de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder. Ya en Israel había tenido, en comparación con los otros pueblos, gracias muy especiales como pueblo elegido de Yahvé, y no supo aprovecharlas. Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones. Cristo Jesús como Salvador y Maestro, el don de su Espíritu, la palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos. ¿Qué fruto les estamos sacando a todo esto? Se nos podría acusar de apatía o de pereza. La excesiva prudencia del tercer siervo sería en nosotros un claro pecado de omisión.
del que también tenemos que arrepentirnos. No se trata solo de no hacer el mal, sino de hacer el bien que Dios espera que hagamos, como el árbol del que esperan frutos y no solo apariencia. Hermanos, para reflexionar, pues nos hacemos algunas preguntitas que ustedes se las pueden hacer en casa. ¿Sacamos provecho nosotros de los talentos que hemos recibido? ¿Los sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad? ¿O los escondemos bajo tierra por pereza o por una falsa humildad? Pues estas preguntitas, ¿verdad? Es para que las reflexionemos el día de hoy y podamos ubicarnos escuchando la palabra de Dios todos los días para poder reflexionar y salir de esas tinieblas en que quizás todavía estamos. Continuamos con nuestra hermana Marbelí para desarrollar el tema que les hemos preparado el día de hoy. Un tema muy bonito que viene a mejorar nuestra situación de vida. Dejamos con ustedes a nuestra hermana Marbelí. Bueno, queridos hermanos, el tema es casas de reunión. Pues como bien lo dice, casas de reunión. Se trata de lugares donde se reúnen varias personas para llevar a cabo pues una meditación, una reflexión bíblica, estudios de crecimiento que van a ir facilitando pues nuestro crecimiento espiritual. Entonces, pues en estas casas de reunión se lleva un esquema que ya pues lo han venido tocando en temas anteriores y pues es importante que nosotros lo vayamos igual siempre tocando porque pues van a ir aprendiendo, van a irse fortaleciendo y van a tener pues cómo poner, como dijo la palabra hoy, los talentos en práctica. Un poquito respecto a los talentos. Todos tenemos talentos, queridos hermanos. Muchos nos ponemos o nos cohibimos y nos decimos, no puedo, es que no me da, no sirvo para eso. Si usted no lo experimenta, si usted no lo pone en práctica, no va a salir de ese no puedo. Sí podemos. Lo que pasa es que nos entumimos a veces por la pereza, por el temor, por el que dirán, porque nos señalan. Ah, esta es la fulana, la que anda con el fulano. Esta es la fulana que es la chismosa. Este es aquí. El Señor es el único que va a juzgar nuestros proceder. El hecho de que nosotros tal vez fallemos y no demos el testimonio al 100%, no significa que no seamos hijos de Dios, ni mucho menos que no sirvamos para Dios. Entonces, todos los talentos que hoy nos refería el hermano en el Evangelio están para todos, pero cada uno conforme la gracia que el Señor nos va permitiendo. Unos para cantar, otros para orar, otros para ser intercesores ante el Santísimo, otros para ser líderes, porque hay unos que son líderes, otros que son pastores, que guían pequeños grupos. Entonces, todo eso, hay otros que tienen dones mucho más excelentes, que son ya profecías, interpretación de lengua, pero todos tenemos la capacidad, siempre y cuando así el Señor lo disponga y el Espíritu Santo nos va guiando. No nacemos ya con haber aprendidos, no nacemos ya moldeados, no, el Señor nos viene moldeando como el alfarero en nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, el tema de hoy nos va a servir para eso, para moldear nuestras vidas, para irnos enderezando, porque siempre les digo, téngannos presentes en sus oraciones, porque somos seres humanos que caemos, nos recontracaemos, pero también el Señor siempre nos está buscando para levantarnos y cuando nos levantamos hacemos maravillas. Bien, vamos
vamos a leer el texto sobre el cual vamos a dialogar el día de hoy. Dice el texto tomado de San Juan. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer a estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Palabra del Señor. Señor Jesús. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad, hermana Marbelí, algunas palabritas claves? Entonces, leeremos los versículos y vamos a encontrar ahí cuáles son esas palabras claves que tenemos allí. Y dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Qué importante, ¿verdad? En esta primera palabrita, en este primer versículo, esa palabrita que cala ahí, esa frase: este vino a Jesús de noche. Ubicándonos, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era uno de los fariseos, hombre preparado. Preparado, pero no quería posiblemente que lo vieran. Y, ¿verdad? Él, ¿qué hizo? Fue a donde Jesús, pero fue de noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo vieran platicando con Jesús. ¿Ya? Pero de todos modos, él lo fue a buscar, y ahí es donde está la importancia, ¿verdad? Lo importante es ir a Jesús. Él lo busca todos los días. Somos nosotros que tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Ah? Entonces, no importa que sea de día o que sea de noche, hermanos y hermanas. ¿Ya? Pero lo importante es venir a Jesús. Ahí tenemos nosotros la importancia, ¿verdad? Llegar hacia Él. Y qué importante es que internamente, si escuchamos esta parte, este programita, Iglesia Tu Vida es Misión, podemos preguntarnos internamente y decir: ¿tengo algún obstáculo para ir a Jesús? ¿Tengo ese obstáculo para ir a mi parroquia? ¿Qué obstáculo me separan para acercarme a mi parroquia, para servirle al Señor, para ir a Jesús? Eso cada uno de nosotros lo va reflexionando. ¿Por qué? Porque
no tenemos en el centro de nuestras vidas a Jesús, a Dios. Nuestra prioridad, por lo general, siempre es el trabajo, los quehaceres del hogar, la familia, que tengo que ir a hacer un mandado, que tengo un compromiso, y siempre hacemos a un lado a nuestro Señor. Entonces, es ahí donde pueden ustedes pensar, ¿qué obstáculo tengo? Me interesa más por el dinero, trabajar y trabajar y trabajar y acumular y acumular. ¿Para qué quieres ese tesoro? Aquí en la tierra, nos dice la Biblia, acumula tesoro para la vida eterna. Y eso lo vamos a encontrar solamente yendo a Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Y si tengo ese obstáculo, por favor, pidámosle la gracia al Señor, porque nosotros solos no podemos. No podemos. Tenemos que pedirle la gracia al Señor para que nos vaya apartando todos esos obstáculos, para que nos ayude y nosotros hacer nuestra mejor labor para decir, aquí estoy, Señor, como dijo nuestra Madre Santísima. Hágase tu voluntad y entregarnos e ir a Jesús. Continuamos, ¿verdad? Continuamos leyendo y nos dice en la segunda parte, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí es donde le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí tenemos nosotros la palabrita clave que dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dejamos a nuestra hermana. Pues bien, ahí como miramos de Nicodemo, cuestiona a Jesús diciéndole que sí vamos a volver al vientre de la madre para poder nacer. Pero pues el Señor a lo que se refiere, ¿verdad? Aquí para nacer de nuevo, ya sabemos que nosotros nacemos de nuevo con las aguas bautismales. Entonces con ello nosotros vamos a recibir los dones, las gracias, las bendiciones que Dios tenga para con nosotros. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Si nosotros no vamos en busca del Señor, que siempre Él está presto a nosotros, pues nos vamos a perder de esas primicias que el Señor nos ha regalado. Nosotros tenemos, hermanos, que apartar todos nuestros problemas, hacerlos a un lado y saber caminar con ellos. Por ejemplo, ahorita estamos con esta situación de la pandemia y nos da miedo, pero no actuemos como lo hizo Nicodemo en la primera parte que se desarrolló, que por miedo a que lo vieran se fue de noche. Nosotros también trabajamos de noche y trabajamos de día. No tenemos miedo, pero casi esta pandemia nos está entumiendo, nos está dejando con miedo, porque sí, es algo que nos puede perjudicar nuestra vida, pero también confiemos en el que a quien servimos, ¿me? Porque si no, pues nosotros no vamos a poder gozar del reino. Y si nos apagamos, los que estamos ya inmersos, van a aparecer los que todavía están esperando conocer de esas primicias del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que quitarnos todas esas vendas, todo eso que nos ata, todos esos obstáculos, que fue lo primero que decía la hermana Marina, que es lo que nos impida a servir al Señor. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Sabemos que no es un cambio por sí solo, ni que es mágico, ya se los hemos dicho en muchas ocasiones.
La conversión de nosotros los cristianos no es de la noche a la mañana, mucho menos cuando aceptamos servir o ser parte de estas maravillas de Dios ya adultos, porque tenemos costumbres, tenemos ya cosas de nosotros natas que son difíciles de irlas quitando, pero no imposible. Dice que para lo que el hombre es imposible, que para lo que sí, así es, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, si con Cristo estamos, con Él todo vamos a poder realizar. Entonces, queridos hermanos, pensemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos de parte de Dios. Yo considero que las cosas que nosotros deseamos para bien es porque así mismo Dios las está pidiendo para nosotros. Dios no quiere ver a sus hijos postrados, no nos quiere ver postrados en el pecado, no nos quiere ver postrados en las enfermedades, no nos quiere ver postrados en la nada. Él quiere que ese reino que Él entabló por medio de la crucifixión de Jesús sea un reino donde podamos gozar todas esas promesas que Él dijo, que no iba a haber llanto, que ya no iba a haber dolor, que ya la tristeza totalmente desaparecida, una sola familia, íbamos a estar con un solo pastor. Entonces, todo eso nos refiere a una alegría, una felicidad, un gozo eterno. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros vayamos quitando ese hombre viejo y poniendo al hombre nuevo. También, queridos hermanos, ¿qué les gustaría a ustedes o hasta dónde llegue ese deseo de entrar al reino de Dios? ¿Hasta dónde están con esa ansia de querer participar ustedes de Él? ¿Hasta dónde quieren llegar si Él está allí para nosotros? A veces nosotros ponemos tantas dificultades y tantos pero fíjense de que es hermoso cuando en el silencio Dios te está diciendo aquí estoy. Y Él te llama y Él te lleva y Él te va conduciendo paso a paso. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo extraño para nosotros del reino si ya lo hemos venido conociendo? Ya hemos gustado de Él. No necesitamos solo morir para gustar del reino de Dios. El reino de Dios también está entablado aquí entre nosotros. Es aquí donde lo vamos a gozar y de allá vamos a tener la plenitud de la eternidad y de ese reino de Dios. Bien, este reino de Dios nos decía nuestro Señor en una ocasión que ya estaba entre nosotros. Pero, ¿qué sucede? Algunos lo ven y otros no. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros podamos entrar en Él. ¿Verdad? Y eso lo vemos en la siguiente parte que tenemos del Evangelio. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí, en este caso, ¿verdad? Tenemos la palabrita excelente que dice, no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente, ¿verdad? Como nos decía anteriormente, que ya este reino está entre nosotros. Pero que hay algunos que lo ven y otros no. Obviamente. Nosotros podemos ver una casa, menos entrar en ella. ¿Ah? Pero aquí se describe lo esencial. Entonces, no basta con poder ver el reino de Dios, porque algunos lo podemos ver, pero tampoco podemos entrar en él. ¿Por qué? Hay que entrar en él
dice Jesucristo, en el reino de Dios, que lo conocieran a Él. Ese es el que entra en el reino de Dios. Aquel que lo conoce. ¿Ya? Y esto nosotros lo analizábamos también anteriormente en otros temas, ¿ya? En otras vivencias. Conocerlo a Él, no es mismo verlo, como dice un dicho muy popular, no es lo mismo verla que platicar con ella, para que entendamos, ¿verdad?, más prácticamente cómo es esto, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es tanto un lugar como una manera de relacionarse con Dios. Y por lo tanto, hermano, no es para la otra vida. Se puede entrar en el reino de Dios desde esta vida. Y ahí es donde está, ¿verdad?, la clave. ¿Hasta dónde está la clave? Y lo acabamos de decir. Conocerlo a Él, relacionarse con Él. ¿Cómo me relaciono yo con Dios? Hago mis oraciones, tengo fe, practico los sacramentos, hago todo eso. Amo a mi prójimo, tengo caridad, tengo fe, esperanza. Analicemos eso y podemos decir, sí, me relaciono con Dios. A veces dialogando, ¿verdad?, con algunos hermanos dicen, no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿A qué voy a ir si yo aquí me relaciono con Dios? Yo oro, yo tengo fe, yo hago caridad, yo hago... Pero lo hace aislado. Y aislado, pues hace su obra, pero nosotros necesitamos estar en una comunidad, compartiendo con nuestros hermanos. Es ahí donde nos relacionamos más con Él. Porque ahí, ya lo hemos analizado también anteriormente, hermanos, si tú has visto estos programas, lo que es estar en una comunidad, lo que aprendemos en una comunidad, lo que llegamos a hacer en una comunidad. No llegamos solamente a dialogar, ahí hay muchas cosas tan bonitas que compartir. Entonces, no basta solamente con el deseo de entrar al reino de Dios. El deseo, yo tengo deseo de ir a la iglesia, no. Deseo, pero tenemos que vivir. Voy a misa, decimos. Escucho, veo al que entra, al que sale, hago esto, critico. No está viviéndola. Hay que vivirla, hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivirlo, hay que enfocarnos ahí. Entonces, nosotros en esta partecita no puede entrar, dice, en el reino de Dios aquel que no conoce al Señor. Lo vas a conocer más si te acercas a tu parroquia. Si decides y dices, hay comunidades aquí en mi parroquia, quiero entrar en una de ellas. Todos los grupos de las comunidades están prestos a poder recibir a cualquiera de ustedes. Vamos a seguir y vamos a leer la otra parte, donde tenemos la siguiente palabra clave que nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes un sonido, mas no sabe de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Miren qué pregunta tan importante, que lo venimos viendo desde hace buen rato, ¿verdad? Y ahorita en este momento, que también la palabra del día de hoy como que encaja con el análisis que estamos haciendo el día de hoy. Esto es muy importantísimo. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Si a mí alguien dice, me invitan a nacer de nuevo, obviamente no me lo puede explicar en 10 minutos, como dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre? ¿Verdad? Lo entendemos así, de esta manera, si me lo dicen así. Dice, si solo tengo 10 minutos para escucharlo, es que no me interesa todo ese asunto de nacer de nuevo. Y no es que sean las cosas difíciles, sino que en ocasiones somos tan complicados que nos cuesta entender lo que es sencillo. ¿Ya? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Despojarnos de ese hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo y cuál es el hombre nuevo?
reflexionemos y digamos, el hombre viejo es aquel hombre que está lleno de todititos los defectos que podemos nosotros tener. Un hombre que no conoce al Señor, un hombre que no tiene fe, que no es caritativo, que tiene grandes defectos, como decir envidia, caprichoso, mal hablado, irrespetuoso, tantas cosas que nosotros tenemos y que tenemos que despojarnos para que nazca ese hombre nuevo. ¿Que no somos perfectos? No, no somos perfectos, pero sí vamos cambiando poco a poco. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y esa es la invitación que nos hace el Señor, a nacer de nuevo, en cambiar, en transformarnos, que se vea ese cambio, que se vea esa transformación en cada uno de nosotros. Ya no es la misma Juanita, es otra Juanita. Ya cambió, se despojó del hombre viejo y ahora es un hombre nuevo que conoce al Señor. Entonces, ahí nosotros vemos claramente, ¿verdad? De que a veces, como dice, nos complicamos y nos ahogamos en una panita de agua. ¿Por qué? Porque todavía estamos en las tinieblas, no entendemos lo que nos dice el Señor. Continuamos con la otra parte que tenemos aquí, donde nos dice: respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Entonces nuestra hermana Marbelí le va a hacer una reflexión sobre ese puntito donde dice la palabra clave, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Se refiere a Nicodemo, que lo fue a ver con miedo de noche, y entonces ahí el Señor le está dando el mensaje a Nicodemo, ¿verdad? Para que cambie, porque es un fariseo. Bueno, queridos hermanos, como ya se ha venido diciendo, ¿verdad? Nicodemo era un hombre preparado, sacerdote, fariseo, y cuando se le acerca a Jesús, pues él va con un sinnúmero de preguntas, queriendo encontrar respuestas, y Jesús se las va dando de una manera sencilla. Nos estaba refiriendo la hermana en la parte anterior. Las cosas sencillas a veces no las vemos, y pues el Señor se lo hizo más práctico. De ahí aquí pues donde le dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Todavía es como cuestionando al Señor, porque sabemos que Jesús lo sabía todo, ¿ya? Pero viene el Señor y le dice a Nicodemo que llegando allí él hoy va a conocer todas las respuestas de esas pequeños cuestionamientos que él tiene, y así no va a poder poner excusa para estar cerca de él. Entonces, queridos hermanos, asimismo, cuando nos cuestionamos por las situaciones del diario vivir o las cosas que van aconteciendo en nuestras vidas, el Señor siempre nos va a dar una respuesta. El detalle de esto es que nosotros queremos todo a prisa o todo a nuestro modo, pero no es así. El actuar del Señor es un actuar perfecto. Él va a tener su tiempo, su manera de desarrollarlo, y va a llegar a cada uno de nosotros de una manera sublime, de esa manera sencilla, donde nosotros podamos comprenderle y podamos conocerle y podamos amarle. Entonces, esa situación del maestro de Israel, pues nosotros la hemos ido conociendo en nuestro caminar. Es como se lo venimos diciendo, nos maravillamos, nos alegramos y todo, pero vienen las situaciones del mundo y a veces nos arrollan y nos caemos, porque somos materia humana, que pecamos, no somos
al 100% fiel como Dios, pero siempre con la plenitud de que Dios está con nosotros, así nos dice en su palabra, y cuando nos busca, sentimos nuevamente esa certeza de que Dios tiene ese propósito con nosotros, hermana Marina, que nos dice, es aquí, no es allá donde vos querés, no es allá en tu capricho, no es allá en tu adulterio, no es allá en tu fornicación, es aquí conmigo, buscando la santidad, buscando tu porvenir. Dios nunca va a querer algo que no sea para nuestro bien, va a ser para que estemos con esa plenitud, y así mismo se lo presenta a Nicodemo, este Señor de Israel. Ese Señor de Israel, que es el Señor de nuestro Israel acá también. Entonces, queridos hermanos, ahí quiero que ustedes se introduzcan en ese interior y se hagan esa pregunta: ¿qué es ese obstáculo? Como lo dijo la hermana Marina primeramente, que nos impida darnos cuenta de esas maravillas que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que nos impide acercarnos a las parroquias o a los hermanos que están prestos a escucharnos, a aconsejarnos, a decirnos una palabra que nos va a cambiar? Fíjense que una palabra, así como lo dice Santo Tomás, que solo una palabra tuya bastará para sanarme, es lo mismo que nosotros necesitamos para sanarnos. Cuando nosotros en el silencio escuchamos a Dios que nos dice te amo, yo por lo menos lo he sentido, lo he experimentado, no lo he escuchado, pero lo siento. Esa palabra te amo en el oído me hace sentirme regocijada, chiquito, el corazón se me estremece. Hay momentos en que puedo estar feliz o a veces puedo llorar de la felicidad, porque digo, gracias Señor, porque sos vos el que estás allí llamándome, sos vos el que me estás abrazando aquí en medio de mi quebranto, en medio de mi pecado. Entonces, eso mismo le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para darnos cuenta que estamos equivocados? ¿Qué es? Quitarnos la venda y acudir a este Señor de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. De ahí, esta parte ya es del siguiente, ¿verdad? Entonces, de ahí, queridos hermanos, vamos a sacar vamos a colar nuestra vida, y lo que no necesitamos va afuera, y lo que necesitamos para ser mejores y para que Dios nos utilice para ayudar a otros, porque esa es la misión de nosotros, vamos a darnos cuenta lo grande que podemos ser aquí y después gozar del reino allá. Continuando leyendo, ¿verdad? Porque ya vamos finalizando, ¿verdad? Con este tema, dice, de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces ahí tenemos esa frase tan hermosa que dice, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es ahí donde Jesús nos deja la cosa bien clara. Podemos hablar de Dios como de las cosas que hemos aprendido. Aprendemos, hablamos. Tenemos que hablar, o más bien testificar de lo que hemos visto. Ahí hay algo tan importante, dice. Dice que la palabra de Dios pues nos enseña, pero el testimonio arrasa. Cuando nosotros escuchamos un testimonio, siente uno como que lo está viviendo, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que escuchar, los testimonios. Hay tantos testimonios que nosotros podemos escuchar en las radios, incluso los predicadores famosos, ¿verdad? Tienen su testimonio. Entonces ellos hablan de las cosas que ellos han aprendido. ¿Ya? Y es ahí donde no basta saber que Dios, sí, Dios existe, y si yo creo en Dios, dicen muchas personas. Pero ya se encontró con Él.
Esa es la pregunta. No, pues esas son cosas que se dicen, ¿verdad? Y podremos encontrarnos con Él si recibimos testimonio de los que ya lo han visto. Es ahí. Ahí está la clave, señores. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que escuchar esos testimonios. Hay cosas tan bonitas, ¿verdad? Que uno dice a veces en ese momento, creer y tener fe de lo que ellos dicen es lo que han vivido. Y nosotros creer y tener esa esperanza que podremos encontrarnos con Él y recibir esa gracia, ¿verdad? De podernos encontrar con Él. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Un corazón abierto, presto a escuchar la palabra de Dios, como decíamos anteriormente. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a conocer? Si no practico los sacramentos, ¿cómo lo voy a conocer? Si no tengo fe, ¿cómo lo voy a conocer? Si no practico la caridad, tampoco. Si no amo a mi prójimo, mucho menos. Que es lo más difícil, que a veces amar al prójimo y no amar al que me agrada, sino amar a aquel que tiene sus defectos y dice, qué pesada aquella criatura. Pero tenemos que amarla también igual, porque Dios nos ama igual, por igual, a todos. Él no anda viendo diferencia de ninguna índole, ¿ya? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que tener esa oportunidad de escuchar a los que dicen haberse encontrado con Dios. ¿Y qué quisieras escuchar de ellos? Es muy importante. Cuando uno escucha una prédica, hay cosas que uno le calan, ¿verdad? Y me quedo ahí escuchando. En una ocasión yo estaba en mi casa, todavía no venía a la iglesia aquí frecuentemente, pero en ese momento era un día jueves, si mal no recuerdo. Yo iba al planchador, no sé qué, pero voy a encender la radio. Y en la radio solamente escuché varias palabritas. Ven que Cristo te espera el día de hoy. Y me quedo yo así, ¿verdad? Porque a veces uno no escucha. Me quedo yo pensando, Señor, pero si yo iba para allá y me regresé de nuevo y encendí y solamente digo esa palabra. Yo me vine a la iglesia ese día y me sentí tan bien, ¿ya? Pero hasta ahí nomás, y luego uno queda con esas escuchas, ¿verdad? Uno escucha, por ejemplo, cuando dice uno, la conciencia te dice que vayas a tal lugar o que hagas tal cosa y no lo haces. Y esa es la voz de Dios que nos está diciendo, ve a tal lugar y haz tal cosa. Y uno no lo hace. Entonces hay que aprender, ¿verdad? A escuchar en ese momento qué es lo que el Señor nos dice que tenés que hacer en determinado momento. Y no lo hemos hecho. Y después nos damos cuenta. Y si hubiera hecho tal cosa, no hubiera sucedido esto. Y ese hubiera no existe. No existe. Si nosotros tenemos esa inquietud en ese momento de hacer algo, hermanos, hágalo. Porque esa es la voz de Dios que te está diciendo, ve a tal lugar y asiste a tal persona. O ve a ver a aquel enfermo. En ese momento ese enfermo te necesita. Y tú no hiciste caso. Ay, ¿qué voy a ir a hacer? Si tengo que hacer, tengo que lavar, tengo que limpiar, tengo que hacer esto. Y voy a perder mi tiempo. No, mejor hago mis cosas. Miren cómo rechazamos a quién. No rechazamos al enfermo. Rechazamos a Dios porque después nosotros vamos a entregar las cuentas. A entregar las cuentas. Cuando ya nosotros pasamos a otra vida, vamos a presencia del Señor y vamos a entregar cuentas. Y ahí es el temor, ¿verdad? Y el rechinar de dientes, es cuando vamos a encontrarnos con Él. Entonces, hermanos, creo que con esto hemos terminado el tema del día de hoy. No sé si Marbeli tiene algo que agregar en este momento. Bueno, una parte muy esencial, queridos hermanos, sí damos testimonio de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido, pero también hay momentos en que podemos ser la imagen de un antitestimonio.
¿Por qué se los digo, queridos hermanos? Para que no se escandalicen, porque se los repito nuevamente, somos seres humanos con debilidades, con tentaciones, pecados que se presentan y lo primero que vienen y dicen, no, si esta se cayó, ¿qué van a esperar de nosotros? Ustedes tienen su propia fortaleza, ustedes tienen lo que van recibiendo, lo que van aprendiendo en estas casas de reunión y también en las parroquias. Entonces, el hecho de que el hermano cayó no es que vamos a hacer de él la piltrafa. Oremos. Y ese testimonio va a ser levantado por medio de la fuerza de la oración de ustedes y que no sea motivo para que ustedes escandalicen ni mucho menos se caigan, sino que se fortalezcan, porque siempre ahí mismo la palabra de Dios nos dice que la iglesia es levantada por humanos que somos débiles y que somos pecadores. Y Dios lo tiene presente y aún así Él no se cansa de recogernos, de decirnos, a ver, hermana Marina, levántese porque usted tiene que ir al frente, tiene que batallar, los obstáculos están ahí, los problemas están ahí, las dificultades están ahí, las tentaciones, los pecados, todos están de frente, queridos hermanos, pero es de los valientes esquivarlos y saber vivir con ellos. Entonces, queridos hermanos, esperamos que esta historia de Nicodemo que hoy hemos reflexionado como casa de reunión sea para que nosotros también querramos gustar más de ese reino aquí y allá, que es la promesa esencial. Muy bien, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento, pues vamos a finalizar, ¿verdad? La oración final de este programa, Iglesia, tu vida es misión. Te decimos gracias, Padre Celestial, por este momento especial que nos regalas y permitir llevarte a cada uno de nuestros oyentes para que te conozcan mejor, para que conozcan y se acerquen a la parroquia a conocerte. En este momento, Señor, Padre Celestial, te pedimos que multipliques según tu bondad nuestra humilde trabajo misionero, que busquemos siempre las cosas de tu reino y no nos dejemos llevar por los afanes del mundo. Ponemos en tus manos a los enfermos de esta pandemia, en especial a nuestro cardenal Monseñor Leopoldo Brenes y sacerdotes que están batallando, Señor, en este momento, en esta enfermedad. Pasa tu mano sanadora, Señor, en cada uno de ellos y que libren esta batalla, Señor, porque los necesitamos. Nosotros acá, los laicos comprometidos, necesitamos a nuestros guías espirituales, Señor. Cúbrelos, Madre Santísima, con tu manto y dales su sanación a ellos, Señor. Protege en especial a nuestro sacerdote, Padre Marcel Virgencita, para que siempre él esté presto a cada una de nuestras inquietudes que tengamos, como laicos comprometidos, como misioneros. Bendícelo, Señor, abundantemente. También ponemos en tus manos a los enfermos de nuestra parroquia, pues no estamos exentos, Señor, de enfermarnos nosotros también. Y pedimos sus oraciones para que Diosito y la Virgencita nos protejan. También ponemos, Señor, en tus manos a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que andan ellos dando fortaleza a aquellos enfermos, cansados, agotados nuestros hermanos. Dale fortaleza, Señor, y sobre todo llénalos de mucho amor para cada paciente que necesite en este momento, porque lo más duro de esta enfermedad es la separación de sus familiares. Gracias, Señor, por aquellos que han librado esa batalla y están ahora en este momento en sus hogares, alegres, felices, contentos. Dales esa gracia, Señor, a muchos, según sea tu voluntad, Señor.
También ponemos en tus manos nuestras comunidades de nuestra parroquia, Cristo resucitado, ministerios, pastorales, movimientos y todas las fuerzas vivas de nuestra parroquia para que sigamos hacia adelante en los proyectos de nuestra parroquia espirituales, Señor. Y danos esa fuerza y esa tranquilidad para todos. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que unido al Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos para el próximo sábado, para la transmisión del programa. Va a ser el domingo, ¿verdad, hermano Juan? El hermano Juan siempre tras bastidores, ¿verdad? Sirviendo. Va a ser el próximo domingo a la misma hora de 8 a 9. El curso de apologética programado para hoy, pues hoy se suspendió por fuerzas mayores. El hermano Alberto Fonseca está algo indispuesto de salud. Se los ponemos en sus oraciones para que ustedes pues rueguen al Señor su mano sanadora, como decía la hermana Marina, que pase sobre él y su familia. También, queridos hermanos, recordarles pues que por medio del curso de apologética que se lleva los sábados, va a ser también transmitido el día domingo. Esperamos con su sintonía, ya sea por Facebook Live o en YouTube, va a efectuar la rifa de un librito pues dado para los misioneros, dicen los misioneros la mejor aventura. Entonces está dado para toditos ustedes que están bien fervientes, bien arraigados aquí en su parroquia misionando. Entonces sería bonito pues que más de alguno de ustedes se lo lleve. No me lo quiero quedar yo, entonces mejor que sea ustedes. Ahí vamos a hacer con todos los que nos sintonicen. Entonces, queridos hermanos, que sea Dios bendiciendo, que este fin de semana sea muy grato, y recordarles, por aquí nosotros tenemos nuestras botellitas de alcohol. ¿A dónde están? A ver, por aquí se nos fueron escondiditas porque recordamos siempre que las medidas de seguridad, miren su botellita de alcohol, nosotras siempre andamos preparadas con la palabra, con el ánimo de servir, pero también con las medidas de precaución. Entonces su alcoholito, su lavado de mano constante, sus mascarillas, pues ya sea las mejor, las de telita, las quirúrgicas, como sea, pero usted defiéndase sus fosas nasales y su boquita, porque pues por ahí se nos viene entrando este virus. Entonces, y evite las aglomeraciones. Sabemos que estamos aburridos, que no queremos estar encerrados, que queremos salir, que queremos compartir. Estamos en una etapa de la vida muy difícil, y si queremos vivir y tener una vida en Cristo futuramente, tenemos que obedecer. Entonces, queridos hermanos, siempre pidiendo sus oraciones, tanto para el ministerio como para los que servimos en él. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.